La tarde del lunes 13 de agosto, en sesión especial, la Cámara de Diputados analizó las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica del Estado ante ciberataques a partir de los que sufrió el Banco de Chile y las filtraciones de datos bancarios de miles de clientes por Internet, así como la realidad nacional en materia de legislación informática. Bueno, esta sesión tiene por objeto analizar las vulnerabilidades de la infraestructura estratégica del Estado ante ciberataques a partir de los últimos acontecimientos sufridos por el Banco de Chile en esta materia y de las filtraciones de datos bancarios de miles de clientes por Internet, así como la realidad nacional en materia de legislación informática. A esta sesión han sido citados el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Economía, Fomento, Turismo e invitados también el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el Presidente del Banco Central, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y el Asesor Presidencial en Ciberseguridad. Por acuerdo de los comités parlamentarios, asiste en reemplazo del Ministro de Defensa el Subsecretario de Defensa. Se han excusado, tenemos registro en Secretaría, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Economía, Fomento, Turismo y el Director General de la Policía de Investigaciones. Se encuentran presentes, como señalamos, don Mario Farrén, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don Jorge Atton, Asesor Presidencial en materia de ciberseguridad, y don Cristian de la Maza, como señalamos, Subsecretario de Defensa. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios el día 29 de mayo, le recordamos que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo pueden ser presentados durante los primeros 30 minutos de esta sesión. Y ahora sí, en el tiempo previo, intervendrán los requirentes de esta sesión hasta por 7 minutos y medio cada uno. En primer lugar, el diputado don Enrique Valrisenberger y a continuación el diputado don Jorge Sabaja. Diputado Valrisenberger, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, muy en especial a don Jorge Atton, el nuevo asesor presidencial en materia de seguridad, y decirles a todos que nos hemos visto impactados por los recientes acontecimientos en materia de ciberseguridad. A través de los medios de prensa fuimos testigos durante varias semanas de cómo nuestro país fue víctima de variados ciberataques, es decir, eventos donde se vulneraron no solamente los derechos de los consumidores de nuestro país, sino que también se dejó al desnudo las falencias en cuanto al rol del Estado en esta materia. Y si bien hay que ser justos y agregar que esta situación no es exclusiva de Chile, no por ello debemos esperar que las cosas se solucionen sin tomar una acción decidida en materia de políticas públicas al respecto. Vivimos sin duda alguna tiempos complejos donde la seguridad se convierte en un aspecto fundamental sobre la cual los gobiernos no pueden quedarse atrás. Es así, y tal como lo afirmé semanas atrás, que no podemos estar ajenos a esta realidad que afecta a Chile y al mundo. Necesitamos hacer frente a amenazas que podrían poner en jaque áreas sensibles de nuestra estructura de país, no solo la económica o financiera, sino que también otras vinculadas a la seguridad y a las redes. Nuestra legislación vigente data de fines del siglo pasado y al parecer, según lo que la evidencia demuestra, no estaría a la par con los desafíos contemporáneos. Sin embargo, tampoco esa debe ser excusa para llenarnos de leyes y lógicas burocráticas que al final del día entramparían un sistema que, a pesar de estos tropezones, ha demostrado estar en la primera línea de las tendencias mundiales. Valoramos las más de 40 medidas de la Comisión de Ciberseguridad del gobierno pasado, pero a su vez reiteramos nuestra necesidad de avanzar en 3 proyectos fundamentales para que los desafíos de nuestro país se pongan a la altura de hoy. Me refiero a la modificación de los delitos, a la modificación de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley Marco de Ciberseguridad y la Ley de Infraestructura Crítica de la Información, proyectos que, por cierto, serán presentados por nuestro gobierno durante el segundo semestre del presente año. En este sentido, es elemental agregar que esta situación va más allá de lo que entendemos y hacemos en seguridad.
Y digo esto pues la única forma de entender por qué estamos todos de acuerdo en que la inversión en ciberseguridad es un elemento central en la gestión de riesgos operacionales, mientras suceden los hechos que recientemente menciono. La seguridad digital es importante para nuestro sistema de datos y es parte elemental de nuestro sistema financiero. No obstante, la ciberseguridad no puede acotarse al mundo bancario o al mundo bursátil, pues abarca mucho más que ello. Se encarga de diseñar normas para distintos sistemas de información, los cuales obviamente escapan y van más allá de un banco. Recordemos que también existen diversos ataques informáticos, desde lo que todos los presentes en esta sala pueden suponer o entender como un hackeo, hasta otros como los denominados ataques por repetición, colapsos de servidores, de redes o de modificación de bits para conseguir claves, entre otros. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que una política de ciberseguridad debe ser asimilada y desarrollada por todos los sectores de la economía para de este modo recobrar y potenciar la confianza que aún existe en esta materia en nuestro país. La ciberseguridad es un elemento que abarca todas las dimensiones de cualquier elemento que se desarrolle a través de soportes informáticos. Por ello me permito insistir en la relevancia de los proyectos que anteriormente mencioné, es decir, una modificación a la Ley 19.223, que por cierto rige desde 1993 y que facilitará la persecución de nuevas figuras penales que tristemente llegaron para quedarse. Con esto podremos enfrentar de mejor forma amenazas como por ejemplo a la industria aeronáutica, puertos y a otras áreas delicadas de nuestro país. Por otro lado, la Ley Marco de Ciberseguridad nos permitirá crear un equipo multidisciplinario que tendrá facultades para exigir a las empresas privadas mayor compromiso con estos incidentes. Y en último lugar, la Ley de Infraestructura Crítica de la Información, por su parte, permitirá a nuestro país penas más altas para los hackers que ataquen infraestructura crítica para nuestra patria. Y cuando hablamos de la infraestructura crítica de Chile, nos referimos a activos esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Hablamos de una inclusión del sector público y de los privados. Recordemos que IBM estimó que el pasado 2017 hubo fraudes cibernéticos por más de 600.000 millones de dólares en el mundo, una cifra que a primeras suena bastante chocante, pero que sin embargo en materia de proporción, la industria bancaria solo representa una sexta parte de toda el área afectada. Esto va más allá que un tema bancario, señor presidente. Hablamos de leyes que entienden de este tema como una estrategia nacional, que incluyan, por ejemplo, cooperación público-privada y que a la vez nos permita respetar la privacidad y la libre circulación de la información, manteniendo un estándar de país OCDE. En este sentido, el gobierno, especialmente nuestro sector, busca adaptarse a los nuevos tiempos en esta materia de seguridad, yendo más allá de la coyuntura que lamentablemente afecta a los bancos, avanzando un compromiso integral de todos los sectores involucrados y entendiendo la seguridad como un deber de nuestro país que debe garantizar. No queremos más bancos de Chile en la prensa, queremos ciudadanos seguros y queremos que las instituciones en esta materia funcionen también. Es por eso por lo que creemos firmemente que estos tres proyectos antes mencionados apuntan en la dirección correcta. Finalmente, es necesario que nuestro país esté acorde a los nuevos delitos que se están cometiendo en el mundo virtual. Creemos que los proyectos que el gobierno va a presentar apuntan en esa línea, incorporando no solo nuevos delitos informáticos, sino además aumentando la rigurosidad y el tratamiento de ellos. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con las intervenciones previas a la sesión especial, le damos la palabra al diputado don Jorge Sabaj. Gracias, presidente. Saludar a nuestros ilustres invitados a esta sesión especial sobre los ciberataques y la filtración de información. Esta sesión había sido convocada para el 18 de julio, cuando lo único que había ocurrido era que se habían robado cerca de 10 millones de dólares del Banco de Chile sin tocar los recursos de sus clientes, que los autores serían de Europa del Este y que gran parte del dinero había ido a parar a unas cuentas en Hong Kong. Es bastante poco en realidad, considerando la gravedad de lo que vendría después. Ya sabemos que después del caso del Banco de Chile vino
el robo de una filtración de datos personales de 14.000 clientes de tarjetas de crédito de distintos bancos, muchas de ellas fuera de operación, 2.443 plásticos estaban inactivos solamente, es decir, un bajo porcentaje de estas, y ante la falta de mayores facultades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el propio presidente de la República, don Sebastián Piñera, designó a don Jorge Atton, aquí presente, como asesor presidencial de ciberseguridad. Hemos visto que en solo un mes hemos pasado de una preocupación general por un caso puntual que sin duda era grave, pero un asunto específico, a una inquietud generalizada que ha obligado a tomar medidas de primer nivel y recurrir al ex subsecretario de Telecomunicaciones durante la primera administración del presidente Piñera, y hay confianza respecto a sus capacidades, cosa que no venía ocurriendo con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Pero es imprescindible saber con qué recursos contará para poder cumplir con su labor, así como el carácter exacto de su cargo, porque un asesor no tiene todas las atribuciones para poder enfrentar esta amenaza. El resto de nuestro diagnóstico no ha variado de manera sustancial en este mes y aún no tenemos antecedentes para opinar con propiedad sobre la propuesta del Gobierno. Se han anunciado 3 proyectos de ley. Los avances de la tecnología permiten que cualquier persona en cualquier lugar del mundo con un computador y el conocimiento necesario pueda atacar cualquier institución y no necesariamente la banca privada, lo que requiere tratar este asunto como un asunto de seguridad nacional. Por eso que también habíamos solicitado la presencia del señor Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Hasta ahora se ha dicho que los casos ocurridos han sido analizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pero ha quedado en evidencia su falta de facultades para actuar en forma preventiva, salvo estableciendo criterios de protocolos genéricos que por lo demás no han resultado ser suficientes. En el fondo, lo que se ha hecho es decirle a la banca que puedan mejorar su infraestructura, pero no se ha traducido todavía en medidas compulsivas. Pero ¿qué pasa con la información sensible de otros organismos? Sabemos que es posible que la información reservada de las Fuerzas Armadas pueda ser hackeada y extraída por un agente foráneo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los datos personales de las personas y de las empresas. Basta con ver que se filtraron, ¿no es cierto?, los datos personales de más de 14.000 chilenos. Evidentemente, la solución no puede ser la desconexión, porque las comunicaciones por computador ya son esenciales para la actividad económica actual, como lo son en la vida social y en la realidad en general. Además de ser insuficiente la labor o las facultades que tiene la Superintendencia del Banco e Instituciones Financieras, es indispensable reconocer que es también limitada, que solo esta entidad se haga cargo de un asunto de tan alto complejidad. Quiero también centrar el análisis, señor presidente, en la situación de los clientes de los bancos, que si bien es cierto, esta filtración de datos personales de 14.000 tarjetas de crédito no llevó a la práctica ningún fraude, sí es legítimo preguntarse quién es la víctima en el caso de que exista un fraude y por qué es tan importante saberlo. De acuerdo a nuestra legislación actual vigente, en el caso de cuentas corrientes, el cliente debe probar los abonos y si estos están depositados en el banco, y el banco debe restituirlos, salvo los egresos que efectivamente haya efectuado el cliente. Si el banco entregó o transfirió fondos a un tercero, no puede imputárselos a los abonos efectuados por el cliente, disminuyendo su saldo. En el caso de tarjetas de crédito u otros instrumentos que generan una deuda del cliente con el banco debe acreditar que el cliente fue quien hizo la compra. No puede el banco sostener
que se hizo un uso de la tarjeta por un tercero y que, producto de lo anterior, el cliente queda obligado a pagarle al banco el monto de la operación. Sin embargo, a pesar de la claridad de esta norma que establece la responsabilidad del banco en el caso de los egresos, a pesar de todo esto, de esta claridad, los bancos han iniciado hace tiempo una campaña comunicacional para convencer que la víctima de estos delitos es el cliente. Campaña que no ha tenido resultado en los tribunales de justicia, pero sí, con preocupación, debo decir, en algunos fiscales del Ministerio Público que han dado trato de víctima al cliente en estos casos, en circunstancias que la víctima, en definitiva, es el banco y es el que debe responder por estos egresos. Esta campaña comunicacional de los bancos ha llevado incluso a vender a través de corredores de seguros relacionados seguros al cliente para cubrir dichos riesgos, en circunstancias que es el propio banco el responsable de responder por esos fraudes. Por lo tanto, propongo establecer una sanción pecuniaria contra el banco en los casos que imponga débitos indebidos al cliente y no los deje sin efecto dentro de un breve plazo, a requerimiento del cliente, la cual, como ya se estableció, es la ley de facturas para quien retenga la cuenta, la cuarta copia, puede ser en beneficio del cliente. Y también, señor presidente, prohibir la contratación de seguros por parte del cliente o con cargo al cliente para cubrir los riesgos de débitos o cargos indebidos, puesto que nuestra ley actualmente vigente pone del lado de la banca la responsabilidad por estos fraudes. Hoy día, como se ha dicho, vemos que miles de clientes pagan seguros a la banca para protegerse de estos fraudes en circunstancias que es la propia banca la que debe cubrirlos. Esta situación debe ser enmendada y es por eso que con el diputado Gabriel Silver hemos presentado un proyecto de ley para corregir esta situación. Estamos a tiempo para poder tomar las medidas y tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos y que nos permita protegernos de futuros ataques de esta naturaleza. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Sabaj. Ahora sí, entrando al debate, le damos la palabra en el tiempo de Revolución Democrática y el Partido Socialista. Ha habido cambio. Le damos la palabra al diputado en el tiempo de Democracia Cristiana, al diputado Manuel Antonio Mata. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En mi turno vengo a señalar algunas ideas que me parecen sumamente atingentes al tema. A los dominios como el aire, mar, tierra y espacio, durante los últimos años se ha incorporado a la doctrina de las Fuerzas Armadas del mundo un nuevo concepto, el ciberespacio, que no está circunscrito a un espacio físico y que se compone por distintos equipos de cómputo unidos para operar en una red. En el ciberespacio comparten distintos actores con una variada gama de intereses. Están presentes los organismos públicos, las empresas, las Fuerzas Armadas, así como también aquellos que intentan perpetrar ataques con los cuales desestabilizar las posiciones de individuos o colectividades presentes en este ciberespacio. Y es en consideración de este último elemento que se desata una escalada de ataques constituyéndose en una verdadera ciberguerra. Esta ciberguerra sobrepasa la esfera militar, llegando incluso a proyectarse en ámbitos como población, infraestructura vital e inclusive la moral nacional, como quedó claro en el ciberataque perpetrado por Rusia contra Estonia hace 11 años atrás. Lamentablemente nuestro país está al debe en lo que ciberseguridad se refiere. Y es importante limitar el esfuerzo al mero desarrollo e implementación del sistema, sino que también al perfeccionamiento y capacitación, continua de los operadores y a la investigación respecto de procesos. La experiencia internacional, tal como la británica o la estadounidense, nos invita a considerar una alianza pública y privada
es trascendental para enfrentar las amenazas a tiempo y actuar en consecuencia. Por ello se hace necesario avanzar en una conciencia situacional en el espacio, el ciberespacio. Tiempo, diputado. No es excusa que cada partido y comité tiene inscrito en los tiempos y debemos ser rigurosos respecto a aquello por parte de la mesa. En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente le damos la palabra hasta por 2 minutos al diputado don Gustavo Sangüesa. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en el último tiempo nos hemos informado de que muchos clientes de instituciones financieras, no solo de una, sino que prácticamente de todas, han estado sufriendo el giro de fondos de sus cuentas bancarias sin su consentimiento. En los hechos consiste en la transferencia de dineros depositados en la cuenta bancaria, transfiriendo los dineros depositados y en algunos casos endeudando a los clientes porque se transfería también cupo disponible de la línea de crédito asociada a cuentas corrientes y del avance en efectivo de la tarjeta de crédito. La Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en su artículo 1, dispone expresamente que la cuenta corriente es un contrato en virtud del cual el banco se obliga a cumplir órdenes de pago de otra. Esto es, del cuenta correntista titular. Precisamente la confianza en el sistema bancario descansa sobre la certidumbre de que la institución bancaria mantiene los dineros depositados y los gira contra la orden del cliente titular. De lo contrario, se vulnera el principio fundamental del sistema, cual es la confianza. Al respecto, es labor de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras velar por la confianza, estabilidad y cumplimiento de las normas legales generales y especiales que rigen a las instituciones por ellas fiscalizadas, encontrándose facultad para ejercer la más amplia fiscalización sobre todas las operaciones. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son las sanciones cuando la banca es la que no cumple con el mandato? Porque a los clientes sí se les cobra cuando no cumplen con sus obligaciones. Los ciberataques también, ¿qué pasa con nuestras instituciones del Estado? ¿Qué pasa con Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos, en salud? ¿Qué pasa con las listas de espera? O sea, todos estamos expuestos a ciberataques en todos los ámbitos y es por eso que es absolutamente necesario que podamos, como país, enfrentar esta situación. Muchas gracias, diputado. Continuando con el debate y en el tiempo del comité mixto le damos la palabra al diputado don Alejandro Bernales. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hace un par de semanas, diría más de un mes y medio, nos juntamos en la sesión de economía a hablar justamente de este tema en una sesión también especial. Han pasado un par de meses y no hemos visto muchos cambios ni acciones al respecto. A mí me gustaría concentrarme en un punto de todo lo que hemos conversado. Y básicamente, claro, si usted tiene una cuenta en el banco, es muy probable que hoy día le estén cobrando un seguro antifraudes. Incluso hay unos seguros VIP donde al pagar más usted obtendría mayor seguridad. Esto es inconcebible. Si uno escoge un banco precisamente para no tener el dinero en la casa, debajo del colchón y correr los riesgos asociados. Que el banco le cobra a uno por cuidar su dinero no ocurre en otros países más desarrollados. ¿Sabía usted que uno de los mayores gastos de un banco es precisamente la seguridad? Contar con un sistema de seguridad física y digital son obligaciones y aspectos fundamentales en cualquier país del mundo. Bueno, lamentablemente en Chile es una de las excepciones. A los usuarios nos cobran seguros y sobreseguros sobre esto. Y en el mundo las principales causas de por qué una persona se cambia de banco justamente es por la atención al cliente y la seguridad. ¿Qué diría usted si yo le digo que a su banco le han robado su dinero, sus datos, sus claves y este ha ocultado el fraude para no afectar su imagen? De hecho, para el banco es mejor asumir la pérdida del dinero que dañar su imagen y verse obligado a invertir mejor en seguridad. Hoy la Superintendencia de Bancos no cuenta con la legislación que le permita saber si el banco le oculta esta información. En el trasfondo, en Chile el banco prefiere gastar poco en la seguridad de sus clientes, ahorrarse ese gasto, cargárselo al usuario y quedarse callado frente a los robos. El 24 de mayo pasado quedó al descubierto, gracias
a la información en el extranjero, la vulnerabilidad del sistema de seguridad bancario en nuestro país. El Banco de Chile sufrió un ciberataque que ya conocemos por millones de pesos y muchos datos de tarjetas de crédito y de débito. Junto al diputado Vlado Mirosevic, los liberales y también algunos diputados de la Comisión de Economía, presentaremos un proyecto de ley que establece a nivel legal las obligaciones de los bancos en materia de incidentes de ciberseguridad. Lo que busca es proteger a los clientes de bancos e instituciones financieras, estableciendo el deber legal de informar de incidentes de ciberseguridad que puedan afectar sus datos personales. Asimismo, efectuar las multas que la ley del consumidor establece en materia de consumo financiero, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan conforme a dicho cuerpo legal. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. A continuación, y en el tiempo, el Comité Revolución Democrática, que al mismo tiempo cuenta con el tiempo del Comité del Partido Socialista, le damos la palabra al diputado Giorgio Jackson. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovechar de saludar a nuestros invitados y agradecerle al Partido Socialista y a su comité por el tiempo que me han entregado para complementar mi intervención. Quisiera partir llamando la atención de que no tengamos a ministros en la sala. Es algo que habíamos hablado también y agradecerle la solicitud que hizo el diputado Van Rysselberghe cuando juntó las firmas, porque este es un tema de primera prioridad para el Estado. Porque las tecnologías a lo largo de la historia de nuestra especie han generado oportunidades de mejoramiento en las condiciones de acceso al bienestar individual y colectivo, eso no hay duda. Pero cada vez que lo han hecho, aparejadamente, lo han hecho con un riesgo, siempre. Así, el manejo del fuego supuso riesgo a la integridad física de nuestros antepasados, o la metalurgia tuvo como riesgo el que hombres y mujeres pudieran dañarse con mayor gravedad, mayor letalidad. Lo mismo con la pólvora, la energía nuclear, o muchas otras tecnologías que suponen riesgos. Pero la particularidad de los tiempos en los que nos toca vivir es que el riesgo es impensadamente mayor a los tiempos previos. A lo que nos enfrentamos es una forma de vida cuyo bienestar es altamente dependiente de que las tecnologías que operen lo hagan de manera correcta, lo hagan de manera oportuna, lo hagan casi sin un nivel de fallo. Y por lo tanto, desde los semáforos al metro, las operaciones en los hospitales, el manejo de las represas, las comunicaciones con nuestros seres queridos o compañeros de trabajo, las transacciones del sistema financiero o todo el sistema de comercio están interconectados y dependen intensivamente, además, del uso del Internet. Por lo tanto, lo primero que es importante, y yo agradezco que exista un encargado especial de materias de ciberseguridad, porque es algo absolutamente relevante, es entender qué tan importante es para nuestro bienestar el cuidar el correcto funcionamiento hoy en día ya del mundo digital. Y en segundo lugar, si llegamos a la conclusión de que es importante y de existir un riesgo cierto, si es que llegamos a esa conclusión, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar para intentar de que esos riesgos sean los menos posibles o intentar mitigar esos riesgos? Y si tomamos el mundo análogo, la verdad es que con un ejemplo del tema vial, si tomamos un auto, ¿no? Nos dimos cuenta durante nuestra historia que los autos suponían una tecnología importante para disminuir los tiempos de desplazamiento, pero suponían un riesgo, la gente chocaba, la gente ocupaba autos en mal estado, la gente podía tener problemas, por lo tanto se inventó algo simple como la revisión técnica, ¿ya? Una regulación. Si no tiene la revisión técnica, no puede circular. Y por lo tanto se le impide, se le prohíbe ejercer el derecho de propiedad a la persona que es dueña del auto. No, usted no puede circular. A eso se le llama seguridad vial. Existen distintos mecanismos que han ido evolucionando para tener seguridad vial. Bueno, ¿qué medidas vamos a tomar con respecto a la seguridad cibernética o la ciberseguridad? Y los acontecimientos sufridos recientemente por los clientes de Banco de Chile y de otros bancos que vieron expuestos sus datos a través de distintos mecanismos de ataque en materia de vulnerabilidades informáticas y filtraciones de datos, debe relevar la reflexión de nuestro país sobre la regulación informática, no solo en los casos de fiscalización de cada uno de estos hechos específicos, sino que esta es una punta del iceberg para un problema muchísimo mayor. Como señaló Daniel Álvarez, de ciberseguridad humana, la experiencia internacional ha demostrado que la ciberseguridad no es un problema que se relacione únicamente con el cibercrimen, y centrarse en ese aspecto suele ser un error que lleva a, entre comillas, criminalizar un aspecto y un fenómeno que es mucho más profundo.
hablar de ciberseguridad es también, y sobre todo, hablar de infraestructura crítica, no solo del Estado, sino también en ámbito civil. Y ambas cosas van interconectadas y es muy difícil poder separarlas porque los ataques pueden ser y pueden atacar una población no necesariamente a través de lo estatal, sino también de aquellos servicios civiles que puedan ser fundamentales para la vida de las personas. Infraestructura crítica, entonces, por un lado. Tenemos privacidad y defensa de los datos personales, por otro. Tenemos la calidad de los servicios, el acceso a Internet, etc. En otras palabras, actualmente hay infraestructura de la que depende nuestra vida cotidiana y si esos sistemas o si esa infraestructura falla, existe un riesgo cierto que nos trae la tecnologización. Por lo tanto, el costo social que involucra la probabilidad de que se incurra en uno de esos hechos nos hace preguntarnos cómo lo informático termina afectando los estándares de calidad de vida de cada una de las cosas en las que interactuamos, los servicios que recibimos. Y por lo tanto, acá no se trata solo de bancos, sino que necesitamos protocolos de seguridad para la infraestructura crítica. Y ahí el gobierno ha anunciado, hemos sabido por la prensa, de algunos convenios que se intentarían realizar, y yo creo que esta sesión tiene por objeto poder poner en antecedente no solo a este Parlamento, sino a la población en general, de los avances que hayan tenido y las consideraciones que se tienen con respecto a la seguridad crítica, y si es que en algo como parlamentarios podemos avanzar en una agenda parlamentaria, en una agenda legislativa, para fortalecer todos los sistemas de definición y protección de infraestructura crítica, como también de penalización de aquellos actos que puedan ser atentatorios contra la población, pero también algunos aspectos que tienen que ver con los mecanismos que operan cotidianamente en la tecnología y que creo que vale la pena fijar ciertas líneas que hoy día son algo borrosas. Por ejemplo, el cómo usuarios a veces detectan falencias o vulneraciones y son sujetos de persecuciones penales, lo cual es un absurdo. Y cómo ayudamos a la sociedad civil a tener canales formales para poder enviar denuncias y que cuando esas denuncias lleguen existan plazos para que las autoridades pertinentes, sea de una entidad privada o de una entidad pública, tengan que autodenunciarse, es decir, plantear un reporte con respecto al problema o la vulnerabilidad que tienen y en algún plazo determinado poder concretarlo. Lo que pasa y lo que estamos viviendo es que lo que sucede es como si tuviéramos arquitectura no sísmica y resulta que en los últimos 5 años nos dimos cuenta que tenemos terremotos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si es que un arquitecto diseña un edificio sin tener consideraciones antisísmicas, luego que tengamos un ingeniero que le ponga los cálculos y que tampoco tuvo en consideraciones los temas antisísmicos, y luego tenemos un constructor civil con los obreros y con todo el equipo de construcción que tampoco tienen en consideración hasta la mitad de la obra. Y luego se dan cuenta, bueno, nos dimos cuenta que hay terremotos, ¿qué hacemos? Bueno, va a ser difícil parchar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy día en las principales plataformas, tanto los bancos que no se fundaron a través de mecanismos de seguridad informática, sino que se han tenido que ir adaptando, y lo vemos en lo que han llamado latencia o problemas de no tener un servicio todo el tiempo, porque lo que hay que hacer es pensar la arquitectura con sistemas que puedan tener en consideración las vulnerabilidades de la ciberseguridad, y eso es lo que no tenemos. Y un artículo de un experto apellidado Bardi, que se llama Cyber Insecurity and Cyber Libertarianism, que lo que plantea y la conclusión que llega es que el mercado no va a solucionar el problema de la ciberseguridad, ¿ya? Por lo que hay que abordar el tema desde la regulación. Y alguien podrá pensar, bueno, pero la regulación puede frenar la innovación, ¿no? Siempre se dice, la regulación puede asfixiar la innovación. Bueno, pero hay que preguntarnos cuáles son los riesgos que supone, ¿no?, una innovación que pueda dejarnos a todos y a todas no solo sin acceso, sino con ventanas o puertas traseras para tener daños mucho mayores a los beneficios posibles reportados. Entonces ahí les solicito a quienes hoy día están mandatados por el presidente de la República a estar en los distintos puestos de algunas infraestructuras críticas, pero sobre todo al señor Atton, que está a cargo de la agenda por su intermedio presidente, que puedan, por favor, ponernos en conocimiento a esta Cámara y a la población de cuáles son los aspectos que han ido considerando, porque sabemos que desde el año 2015 ya existe un comité interministerial de ciberseguridad, el cual elaboró la Política Nacional de Ciberseguridad. Y es la institucionalidad provisoria mientras se crea la definitiva, ¿no? Y ahora queremos saber cómo va a ser esa institucionalidad definitiva.
Y se ha dicho, o eso hemos escuchado por la prensa al menos, que lo que tenemos son 3 áreas, ¿no?, de discusión inmediata, o eso es lo que se ha dicho. Por un lado, definición de infraestructura crítica, lo cual me parece fundamental, y ojalá que se considere tanto la infraestructura civil como también la militar, ¿no? Y en la civil, tanto la privada como la pública, que sea infraestructura crítica. Por otro lado, se ha dicho tipificación del delito y protección de datos personales, que es un proyecto que está en este momento en el Senado, que yo creo que es fundamental que podamos darle celeridad. Y quiero poner un énfasis en la disponibilidad del Internet, porque nuestra franja angosta de tierra nos lleva a una tentación que hemos recorrido, que es tener una gran carretera del Internet. Y la gran carretera del Internet, el problema que tiene es que no tiene la lógica del Internet como se pensó. El Internet, cuando se pensó por DARPA en Estados Unidos, tuvo nodos distintos para que precisamente sea más resiliente a los ataques, y que si es que un nodo desaparece del sistema en un ataque geomilitar, las comunicaciones pudieran recorrer por los otros nodos. Esa es la idea base del Internet y de su fortaleza. Chile tiene una franja de tierra que le impide tener esos nodos. Por lo tanto, ver y preguntar cómo pensamos la ciberseguridad y esta idea del Internet sin tener los nodos que tiene, por ejemplo, otros países con unas condiciones geográficas distintas. ¿Qué tenemos que hacer quizás con nuestros países vecinos para poder contar con mayor independencia en esa materia? Y en cuanto a los datos, porque ese es el otro aspecto y con esto quisiera ir cerrando. Los datos personales son una fuente fundamental de filtraciones que pueden ir desde filtraciones y vulneración a la intimidad y al derecho a la privacidad de cada persona, como también datos sensibles que sean susceptibles de espionaje. Espionaje de información sensible para el Estado o manipulación de datos que puedan exponer la vida privada de miles o millones de personas al mismo tiempo. Y ahí vemos algunos que hace mucho tiempo, sobre todo con la emergencia del Internet de las cosas, sobre todo con la posible y potenciales vulnerabilidades de ciertos sistemas que no se actualizan y que son fácilmente hackeables. La pregunta es cómo nos aseguramos que tanto los equipos como quienes administran esos equipos estén capacitados o capacitadas para no caer en las fáciles trampas que ofrecen los distintos malwares de nuestro sistema, ¿no? Que quienes manipulan los datos, quien es operador u operadora de las bases de datos más sensibles del Estado, no en sus computadores, los que administran y los que tienen acceso al sistema, no generen puertas fáciles a quienes hoy día se quieren intrometer. Y por lo mismo, ¿cómo pueden el software libre u otras alternativas de soluciones ad hoc que no dependan de un tercero poder darnos más independencia a la hora de hablar de ciberseguridad? Son muchísimas las preguntas, quizás no da el tiempo para una sola intervención, agradezco el tiempo que se me dio, pero las preguntas son muchísimas y esperamos que el Gobierno en esta materia pueda ir adelantando cierta información para que podamos ir retroalimentando esa iniciativa, porque este es un tema de Estado, este no es un tema de un gobierno u otro, pero si no lo hacemos ahora, las generaciones futuras lo van. Gracias, diputado Jackson. Continuando con el debate y en el tiempo del Comité Renovación Nacional, le damos la palabra al diputado don Sebastián Torrealba. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sin duda que en este tema, que es la ciberseguridad, hoy día tenemos un problema porque ya llegamos tarde. Hoy día los ataques que hemos visto a distintas instituciones con respecto a los datos de muchos clientes ya son una realidad. Y estamos llegando tarde a esto por distintas razones que no viene al caso analizarlas ahora, pero eso es algo que está constatado, que ya estamos tarde en este proceso. Sin perjuicio de eso, lo que tiene que invitarnos esta sesión es a ponernos a trabajar con sentido de urgencia, y creo que el gobierno del presidente Piñera así lo ha demostrado. Y aquí está el señor Atton, que tiene mucha experiencia en telecomunicaciones y que evidentemente nos va a ayudar a poder avanzar de la forma más rápida posible con respecto a esta problemática, que es uno de los problemas que más interés concita en los chilenos, toda vez que el Estado está para darle seguridades. Y luego decir que finalmente todo lo que hagamos ahora es simplemente adecuarnos a los tiempos. La seguridad de nuestro país,
desde el punto de vista de defensa, la seguridad de todos nuestros datos desde el punto de vista privado, se va a jugar en el futuro en el ciberespacio. Ahí se juega el futuro de nuestro país en cuanto a la seguridad y el futuro de todos los ciudadanos bajo este mismo punto de vista. Muchos chilenos han logrado entender qué significa la ciberseguridad y lamentablemente han logrado entenderlos porque han sido víctimas de distintos ataques a espacios en donde está el Internet desarrollándose. En el caso personal, he defendido o tratado de ayudar en los últimos 4 meses a un grupo de clientes del Banco Itaú que fueron víctimas de un ataque a las bases de datos y a la seguridad del Banco Itaú. Trabajamos en conjunto con el superintendente de banco aquí presente y hemos tratado de buscar las mejores soluciones para esos clientes, que si no hubiera atendido a la llamada de un diputado o a la llamada de la superintendencia, simplemente el banco no le hubiera resuelto los problemas a esos clientes. Más de un año llevan tratando de solucionar un problema que no les corresponde, tocando puertas, gastando tiempo, sin poder conciliar el sueño, por algo que no les corresponde, y eso no es justo. Y por eso esta política pública que tiene que ver con el ciberespacio tiene que llamarnos a la urgencia, porque hoy día muchas personas están pasando situaciones que no son deseables para nadie de manera injusta. Es por eso, además de que el Servicio Nacional del Consumidor, luego de haber llamado al Banco Itaú a una mediación colectiva y luego de haberse bajado de manera unilateral, ha iniciado, gracias a una petición que hemos hecho desde esta Diputación, a que se inicie una demanda colectiva, porque finalmente no se le han resuelto de manera colectiva los problemas a estos clientes, sino que se lo han resuelto de manera individual. Y en esa resolución de problemas individuales hay todavía cosas que preocuparse. Por eso todo lo que tenga que ver con el ciberespacio no solamente está acotado al tema bancario, sino que está acotado también a los datos. Y celebro que nosotros estemos avanzando en una ley de protección de datos, en una agencia de protección de datos que es súper importante para nuestro país. Pero al mismo tiempo, esto tiene que llamarnos a la urgencia, porque hay muchos clientes y consumidores que se han visto afectados por problemas que no les corresponden a ellos, sino que le corresponde a una institución la cual está mandatada a asegurar no solamente sus datos, sino también sus ingresos. Por eso, por su intermedio, presidente, le quiero pedir a todos los que están hoy día encargados en el tema de la ciberseguridad de que trabajemos con sentido de urgencia, y no me cabe duda de que sí lo están haciendo, porque todos los chilenos necesitamos estar no solamente seguros en el espacio físico, sino que en el espacio que se juega hoy día, que es el ciberespacio. Avancemos con urgencia y finalmente tratar de proponer algo para que no sean solamente reclamos, sino que proponer también algo que finalmente nos pueda ayudar a acelerar los procesos de ciberseguridad. Y por eso quiero proponer y ver que ojalá esto sea posible, que establezcamos como una buena práctica de la banca la inversión en tecnologías de información y ciberseguridad de al menos el 10% de los resultados operacionales brutos del sistema, considerando así la tecnología de la información más ciberseguridad, podamos realmente establecer un sistema seguro para todos para todos los clientes del sistema bancario, que hoy día injustamente tienen que tomar seguros bancarios para que los bancos se puedan asegurar de que finalmente ellos no pierdan los recursos. Así que muchas gracias, presidente, y espero que ojalá tomemos con sentido de urgencia este proceso que es necesario para el país. Muchas gracias. Gracias, diputado Torrealba. A continuación, y en el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, le damos la palabra al diputado don Javier Hernández. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. La verdad, saludar a las personas que nos están acompañando, a don Jorge Atton, que tuve la oportunidad de conocerlo como subsecretario de Telecomunicaciones, bienvenido,
a esta tarea tan importante para el Gobierno de Chile y para Chile en general. Porque todos hemos hablado aquí de la urgencia que necesitamos para poder abordar este tipo de temas, ya que en muy poco tiempo hemos sido testigos de dos situaciones que resultan preocupantes y que plantean algunos desafíos importantes para la ciberseguridad en nuestro país. Como es de conocimiento público, el Banco de Chile fue víctima de un ataque informático que terminó con la sustracción de 10 millones de dólares. Luego se produjo la filtración de los datos bancarios de más de 14.000 personas. Ambas situaciones han planteado la problemática que gira en torno a la vulnerabilidad de los sistemas informáticos y de los mecanismos de protección de los datos personales, en este caso, de aquellos que registran las entidades bancarias. Es un hecho que con la llegada de la globalización, la expansión de Internet ha sido una de las principales consecuencias de un mundo cada vez más interconectado, dando lugar a lo que comúnmente se conoce como aldea global. Si bien esta aldea global constituye una circunstancia que fortalece la conectividad, lo cierto es que también genera ciertos riesgos y amenazas. Desde este punto de vista, las cifras no son menores. De acuerdo a la información de expertos, en un día se pueden cometer en promedio hasta 8 millones de ataques informáticos a nivel mundial. Dentro de este contexto, el ciberataque a Banco de Chile y la filtración de datos de miles de personas ha dejado en evidencia las debilidades existentes en los sistemas informáticos ante posibles actos intrusivos y maliciosos de terceros. Me parece importante señalar que el punto de partida para enfrentar este problema debiera considerar la formulación de una estrategia o política nacional de ciberseguridad que contemple precisamente las amenazas y riesgos informáticos a los cuales ya se han visto expuestas las entidades bancarias. La idea en este sentido es dar un tratamiento más sistematizado, continuo y permanente a la seguridad informática, no solo de los bancos, sino que también de todas aquellas industrias que puedan ser vulnerables a este tipo de ataques. Por ello creo que los conceptos claves que debieran guiar una eventual política nacional en este aspecto son la prevención, detección temprana de riesgo y coordinación institucional tanto pública como privada. En el año 2017, Chile adhirió al Convenio Internacional sobre Ciberseguridad, cuyo objetivo es adoptar una legislación adecuada en esta materia. En virtud de este convenio, Chile debe revisar y modificar la Ley 19.223 que sanciona los delitos informáticos. Dicha ley es del año 1993, por lo que su tipificación no considera las circunstancias que actualmente caracterizan al mundo informático. Por lo tanto, se detecta una fuerte necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Frente a este escenario, me parece importante señalar que el gobierno del presidente Piñera está elaborando un proyecto de ley con el objeto de regular la ciberseguridad en Chile y crear un organismo especializado para emergencias informáticas, adaptándose de esta forma a las tendencias internacionales, ya que países como Estados Unidos e Israel cuentan con este tipo de institucionalidad. Finalmente, creo que es importante considerar el carácter transnacional que muchas veces caracteriza a los ataques informáticos. Dicha circunstancia y su modus operandi deberán ser contemplados en cualquier discusión legislativa que pueda determinar el rumbo de la ciberseguridad en Chile. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Hernández. En el tiempo final de la democracia cristiana, le damos la palabra al diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señalar que la filtración de datos que afectó a más de 14.000 clientes de distintas entidades bancarias y el ciberataque que sufrió el Banco de Chile, que le significó más de 10.000 millones de dólares en pérdida, dan cuenta de una realidad de la que nuestro país no puede sentirse orgulloso. Ser uno de los más débiles en el mundo en relación a la implementación de políticas de ciberseguridad.
Según el Índice Mundial de Ciberseguridad del 2017, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Chile está en el lugar 80 a nivel mundial y 12 en América, muy lejos de países como Estados Unidos, Canadá, México y Uruguay, que lideran este ranking a nivel continental y que tienen una política robusta en esta materia, sustentada también por la innovación, la capacitación y la implementación de tecnologías. Estos ciberataques generaron una desconfianza tremenda en la realización de transacciones bancarias y darnos cuenta de la vulnerabilidad de nuestra información que está en la web, lo que nos hace preguntarnos qué tan preparado está nuestro país para enfrentar los futuros desafíos en materia de ciberseguridad. Soy un convencido, presidente, que las crisis tienen que verse como una oportunidad, y esta no es la excepción. Estamos en el momento indicado para realizar cambios profundos y adaptarnos como sociedad a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Por eso, y en la misma línea, estamos presentando un proyecto de resolución que solicita la implementación de un sistema, de un ecosistema blockchain que permita la utilización de esta tecnología en todos los servicios públicos y que permita también su implementación en el mundo privado. Blockchain es un importante soporte, es una red de nodos que está configurada para validar o rechazar el ingreso de información, haciendo innecesario contar con un tercero que lo haga y manteniendo la información con la certeza de que efectivamente son veraces. A su vez, que la red mantiene los datos de manera inalterable, actualizada en tiempo real y un sistema descentralizado distribuido a los múltiples nodos, lo que le hace mucho más difícil de hackear. Esta tecnología aplicada a instituciones financieras, presidente, permitiría gozar de mayores certezas sobre los movimientos bancarios, haría mucho más difícil la manipulación de datos y se lograría georreferencial el origen de las transacciones. Además, es importante reiterar que esta tecnología es la más eficiente en materia de ciberseguridad al tener la información en bloques interconectados replicados en una vasta red de nodos. Esperamos, presidente, honorable Cámara, que el Gobierno, el presidente Sebastián Piñera, institucionalice esta importante necesidad a través del delegado presidencial y que podamos dar una señal clara y firme que nos permita enfrentar de mejor manera esta problemática de los tiempos actuales, donde se considere la implementación de tecnologías innovadoras y seguras. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Calisto. Y finalmente, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, le damos la palabra al diputado don Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. No soy un experto, ni mucho menos, sobre ciberseguridad. Como la mayoría de ustedes, soy solo un usuario que cada cierto tiempo escucha en las noticias cómo países y diversas organizaciones públicas y privadas son víctimas de ciberataques. Por ello, y a raíz de esta sesión especial, he investigado sobre este tema y he leído algunos documentos, principalmente el de la Organización de Estados Americanos, que propone a los países asociados el desarrollo de estrategias nacionales sobre seguridad o ciberseguridad. Y abro comillas, en este documento la Organización de Estados Americanos dice: los problemas cibernéticos afectan gravemente a muchas naciones hoy en día, tanto por crímenes cibernéticos como amenazas, espionaje, entre otros. Por lo tanto, es necesaria la creación de estrategias nacionales para mejorar la seguridad cibernética y de la misma manera mejorar las estrategias ya implementadas en las naciones afectadas. La misma organización establece que hay un aumento notable entre las naciones latinoamericanas en la gente o las personas que hacen uso de Internet. Sin embargo, dice, los gobiernos no toman medidas necesarias para mantener seguro el acceso de estos ciudadanos digitales y poder llevar un control, así como crear la infraestructura necesaria. Consecuencia de todas estas circunstancias es el aumento en los delitos cibernéticos. También el Instituto Español de Estudios Estratégicos propone varias recomendaciones, y entre ellas la de elaborar un Plan Nacional de Seguridad Cibernética. En esto y otros documentos me he inspirado para hacer algunas reflexiones al respecto. La ciberseguridad es un problema país que afecta a los ciudadanos, empresas, a los gobiernos
y que debe ser enfrentado por el Estado en su conjunto. La dependencia que todos los sectores sociales, políticos y agentes económicos tienen de Internet y de toda la infraestructura de información y de telecomunicaciones ha crecido extraordinariamente en forma sostenida, lo que la hace cada vez más compleja y difícil de gestionar. Las empresas chilenas, como también nuestras organizaciones de gobierno y municipios, han sufrido en carne propia los efectos de las agresiones que desde cualquier lugar del mundo efectúan los llamados hackers o ciberatacantes, los que no han constituido solo simples ataques, sino que también ha implicado sabotaje y bloqueo de sus sistemas informáticos, extracción de datos de personas que son sus clientes y robo de la propiedad intelectual. También existen múltiples casos a nivel mundial de los llamados cibercomandos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de otros países, cuyos objetivos son afectar la seguridad de un tercer país. Por lo anterior, hoy los objetivos de los ciberatacantes son de alcance global y afectan no solo los aspectos económicos, políticos, sociales y militares. La experiencia demuestra que solo es cuestión de tiempo que se produzca un incidente de seguridad en cualquier sistema de información y que además este tendrá lugar de la forma más insospechada. La mayor parte de los incidentes de seguridad tienen como consecuencia el robo de una cantidad de datos importante de los usuarios, a pesar de que en la mayoría de los casos los sistemas están dotados de medidas de protección, como claves de acceso o comunicaciones cifradas, entre otros, que son vulnerados. Por otra parte, seguir utilizando masivamente tecnologías desarrolladas por otros países supone exponerse a que pueden existir agujeros introducidos deliberadamente, debilidades que podrían ser explotadas en caso de conflicto. Frente a este escenario y sabiendo que estamos permanentemente expuestos a una ciberagresión, el Estado debe tomar conciencia que estamos frente a un problema real, que es urgente y prioritario, que el país como un todo debe enfrentar y trabajar sobre esta materia elaborando una estrategia nacional de ciberseguridad que nos proteja y que no nos sorprenda desprevenidos. Una estrategia nacional de ciberseguridad debería efectuar un diagnóstico en los diferentes sectores más vulnerables del país, como el sistema financiero, los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, las policías, la infraestructura crítica, con el objeto de establecer políticas, leyes, reglamentos para el diseño y su uso, planes y proyectos de inversión que permitan enfrentar esta vulnerabilidad actual. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Hacemos presente a quienes nos siguen por el canal de la Cámara de Diputados que se encuentran sesionando en paralelo la Comisión de Minería y Energía, del Trabajo e investigadora del CAE. No viendo más inscritos por parte de los parlamentarios, le damos la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, a don Mario Farrén, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio saludo a los honorables diputados. Agradezco la invitación para poder contribuir al análisis que están llevando a cabo respecto a la ciberseguridad y decir en primer lugar que como superintendencia de bancos estamos no solo preocupados, sino que ocupados de esta materia, porque las instituciones financieras y los bancos en particular, como han mencionado algunos de los honorables, ¿no es cierto?, forma parte de la infraestructura crítica de nuestro país, de la que también forman parte, ¿no es cierto?, la infraestructura eléctrica, vial, aeropuertos, hospitales, salud, el servicio de impuestos internos, el registro civil, sistema interconectado central, entre otros. Es de la esencia de la estabilidad del sistema financiero la confianza que tienen las personas en que su dinero está bien resguardado. Y por lo tanto es también de la esencia de la estabilidad que las personas perciben respecto del sistema, el acceso que puedan tener a su dinero todo el tiempo. Y no solo al dinero, sino que también a la información de sus cuentas corrientes y a todos sus productos bancarios. La reputación es el activo más valioso que tienen las instituciones financieras y acontecimientos que afectan la capacidad operativa de las instituciones tiene un efecto en la reputación, en la confianza y en el acceso del cual debemos ocuparnos sin duda. La discusión estratégica en la industria, sin lugar a dudas, en la industria financiera, viene por el lado de las tecnologías digitales. Es ahí donde se va a jugar
el partido de la industria financiera en los próximos 15 años, desde el punto de vista de los productos que ofrecen a sus clientes como desde el punto de vista de la seguridad. Los activos consolidados de las instituciones bajo fiscalización de la Superintendencia a diciembre del 2017 eran del orden de 370.000 millones de dólares, lo cual equivale a un 130% del Producto Interno Bruto del país. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el mercado financiero chileno es el más profundo de la región. Tiene un cociente de crédito doméstico a Producto Interno Bruto también de un 130%, el cual se compara favorablemente con el 80% promedio de Latinoamérica. Más del 70% de los adultos en Chile tiene una cuenta bancaria y un tercio de la población tiene acceso a una tarjeta de crédito, superando ampliamente los números que muestra la región. En una reciente encuesta en la que se preguntó a los cuentacorrentistas cuál era el atributo más valorado respecto del acceso digital, del acceso remoto a sus productos bancarios, la confianza fue mencionado en primer lugar. De ahí la importancia de lo que se está discutiendo en este foro. Aun cuando el Foro Económico Mundial destaca al sistema chileno como uno de los más sólidos a nivel mundial, y cuando hablamos de solidez estamos hablando de solidez patrimonial, de liquidez, de calidad de los depósitos, hay dimensiones como el riesgo operacional que claramente presentan oportunidades para que las instituciones hagan un esfuerzo y se pongan a la altura de lo que significa el que un 80% de las transacciones se realizan hoy por canales cibernéticos. Estamos hablando de más de 500 millones de transacciones al año y, por lo tanto, hemos estado analizando, por ejemplo, la inversión que realizan los bancos como porcentaje de la inversión que realizan en tecnologías de la información. O sea, cuánto gastan en ciberseguridad como porcentaje de lo que gastan o invierten en tecnologías de la información. Y los datos preliminares nos indican de que ahí también hay una oportunidad para que se incremente. Chile está en niveles de un 7% aproximadamente, y los niveles, digamos, en que se manejan en otros lugares pueden ser superiores incluso al 15%. Entonces, es probable que en ese ámbito también exista, digamos, la necesidad de que los bancos se pongan a la altura de lo que significa manejar el 80% de las transacciones a través de canales digitales o canales remotos. El rol de la superintendencia es regular a las instituciones y a los bancos y otras instituciones financieras con el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Como ya dijimos, es de la esencia de la estabilidad y la solvencia del sistema financiero la percepción que tienen los usuarios, y en ese sentido la importancia de resguardar, evitar la ocurrencia de los incidentes como los que se han mencionado en este foro. El marco regulatorio es un marco prudencial de leyes y normas orientado a limitar las actividades y los diversos riesgos de las entidades financieras. Por ejemplo, un ejemplo típico de regulación prudencial es el requerimiento de adecuación de capital mínimo. Otra normativa es aquella referida a los márgenes de créditos a relacionados y no relacionados del artículo 84 de la ley. En el marco normativo de la superintendencia contamos con una variada normativa en relación al riesgo operacional en todas sus dimensiones. En efecto, y en orden cronológico, la superintendencia se encuentra avanzando en la normativa, y desde el año 2000, ¿cierto?, la superintendencia emitió el capítulo 1.13 de la recopilación actuada de normas de clasificación de gestión y solvencia, dentro de los cuales se encuentra el riesgo operacional, que abarca los ámbitos de continuidad del negocio, seguridad de la información, administración de proveedores y gestión de los procesos del negocio. En enero de este año se incorporó a este capítulo específicamente la evaluación del ámbito de la ciberseguridad, entre ellos la identificación de la infraestructura crítica que considera los activos lógicos como físicos. Tenemos también el capítulo 27 de la recopilación actualizada de normas, que se refiere a la externalización de servicios. También en el año 2000, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras normó las externalizaciones de servicio
estableciendo los lineamientos mínimos que deben observar las entidades al externalizar servicios en el país o en el extranjero con proveedores. En diciembre del 2017 se introdujo la última modificación donde se definen lineamientos de diligencia reforzada que deben establecer las entidades bancarias al externalizar servicios en la modalidad de cloud computing o nube. En el capítulo 1.7 se refiere a transferencia electrónica de información y fondos. Este capítulo fue emitido el año 2008 y norma la transferencia electrónica de información y fondos, estableciendo principalmente lineamientos de seguridad tales como encriptación de datos, disponer de al menos 2 factores de autentificación, uno de ellos dinámico, firma digital avanzada para las transferencias superiores a ciertos montos definidos por el banco. Se consideró también la inmediatez en las transacciones electrónicas de fondos que se realizan a través de canales electrónicos. En el año 2015 se agregaron modificaciones referidas a condiciones mínimas a cumplir en el funcionamiento de cajeros automáticos, por ejemplo, en la cual se requirió una disponibilidad sobre el 95% del tiempo a los cajeros automáticos. Se les exigió sistemas de monitoreo, políticas y procedimientos de seguridad, entre otros. Capítulo 28 de la recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos se refiere a la comunicación inmediata de incidentes operacionales relevantes. Esta fue emitida en marzo del 2015, en la cual se normó la comunicación inmediata de incidentes operacionales relevantes, estableciendo que las instituciones deben informar a esta superintendencia los incidentes operacionales relevantes, que son aquellos que afectan la continuidad del negocio, la seguridad de la información o la imagen de la institución. En enero de este año se adicionó la obligación de que las entidades bancarias cuenten con una base de incidentes de ciberseguridad que tiene como objeto establecer un lenguaje y nivel de información mínimo y homogéneo en la industria, así como permitir la gestión integral de los incidentes generados al interior de las entidades fiscalizadas. El capítulo 29 de la recopilación actualizada de normas se refiere a la gestión de la continuidad del negocio. Se emitió en noviembre de 2016 y se estableció un conjunto de lineamientos y buenas prácticas a ser consideradas por las entidades en este ámbito. Algunos de los aspectos principales son, se requirió a las entidades contar con estrategias de administración, asignándole al directorio la responsabilidad en la aprobación de las directrices y en la mantención de una función de riesgos e instancias de alto nivel para la administración. Se identificaron elementos relevantes de diseño y construcción de los sitios de procesamiento de datos y configuraciones de la infraestructura tecnológica. Se indicaron lineamientos ante contingencias de carácter sistémico, las que requieren coordinaciones entre las diferentes instituciones, reguladores y proveedores, entre otros. En términos de lo que hemos hecho en los años previos al evento, ¿no es cierto? Tenemos el estándar específico al evento que se ha mencionado, o a los 2 eventos que se han mencionado respecto del Banco de Chile 1 y la filtración de información respecto de tarjetas de crédito. Uno de ellos, ¿no es cierto?, el que mencionaba, la medición de funcionamiento de cajeros automáticos. Y se estableció también, se emitieron instrucciones enfatizando la necesidad de efectuar evaluaciones permanentes en materia de seguridad de la información. Nuestra norma de ciberseguridad establece la ciberseguridad como parte importante de la gestión del riesgo operacional. Instruye a las instituciones a identificar y establecer su infraestructura como parte de la infraestructura crítica del sistema y a gestionar sus riesgos. También las instituciones deben generar y mantener una base de incidentes que registre la totalidad de eventos de ciberseguridad, sean estos materializados o no. Entonces, a lo que nos hemos abocado en las últimas semanas, ¿no es cierto?, es a identificar con claridad los elementos que hacen del riesgo cibernético una categoría de riesgo en sí misma, que ya no solamente forma parte o es una dimensión más del riesgo operacional, sino que requiere la atención directa de la alta administración de las instituciones. Y en ese sentido nos hemos estado coordinando y hemos estado intercambiando información con algunos reguladores. Por ejemplo, tenemos la participación y el acuerdo en el Comité de Estabilidad Operacional del Comité de Estabilidad Financiera. Hemos contado y estamos contando con la asesoría internacional del Fondo Monetario Internacional y hemos firmado entre los varios superintendentes y la Comisión para el Mercado Financiero una propuesta de un memorando de entendimiento.
Nos hemos comunicado con reguladores nacionales e internacionales, hemos hablado con autoridades ministeriales nacionales, hemos tenido intercambios con la Superintendencia Financiera de Colombia y nos hemos reunido recientemente con los reguladores, los máximos reguladores de la industria financiera de Estados Unidos, ¿no es cierto?, como el Banco de la Reserva Federal, el OCC, ¿no?, y como el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Entonces, estamos trabajando en definir los aspectos regulatorios que nos interesa para atacar en forma directa el riesgo cibernético. Y hemos estado reuniéndonos con instituciones y les hemos pedido planes concretos para adelantar la modernización de sus sistemas de tarjetas, de sus redes de cajeros automáticos y de algunas aplicaciones que tienen que ver con pagos de altos montos en las redes internacionales, como el que fue afectado en el ciberataque que sufrió el Banco de Chile. Muchas gracias, don Mario, por vuestra intervención. A continuación, le damos la palabra a don Jorge Atón, asesor presidencial en materia de ciberseguridad. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los señores diputados. La verdad que agradecemos la invitación y quiero transmitir el mensaje del ministro Chadwick y el subsecretario Villa, que efectivamente, por razones que son de público conocimiento, no puedo asistir a esta reunión. Pero sí quiero transmitirle que este es un tema de la máxima importancia, no solamente para el gobierno, y lo vemos acá en el Poder Legislativo. Este es un tema de política de Estado, es una preocupación y hay una sensibilidad importante en la población. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir es exactamente cuáles son los pasos que tenemos considerados hacia adelante. Quiero transmitirles también a todos los señores diputados que el hecho que exista un asesor presidencial no significa que esto sea transitorio. La tarea que nos ha solicitado el presidente es que implementemos a la brevedad la estrategia. Hay una política, y se la voy a comentar rápidamente, una política nacional de ciberseguridad que se realizó entre los años 2016 y 2017, que fue bastante consensuada. La verdad que esta política es consciente en un alto porcentaje con el plan del plan de gobierno del presidente Piñera. Hay algunas énfasis menores que vamos a modificar, en particular lo que tenga que ver cómo apoyamos en todo el tema de ciberseguridad a las pymes o a los microempresarios. Pero en general lo que estamos haciendo ahora es acelerar esa política y eso significa tener una estrategia clara y precisa y planes de acción concretos que se traducen en varios tópicos. Yo quiero aprovechar, con permiso de ustedes, apoyarme en una presentación, lo cual facilita mucho más la explicación del plan de trabajo. ¿Estamos? Esto rápidamente para no latearlo, pero primero es la política nacional de ciberseguridad, segundo la iniciativa estratégica que están asociadas, la agenda legislativa, por lo cual vamos a expresar que de alguna forma lo han dicho muchos diputados cuáles son los temas más importantes y son coincidentes exactamente con la preocupación de ustedes, y las acciones de corto plazo que son acciones inmediatas que tienen de alguna forma de responder a la necesidad y a la sensación de cierta inseguridad que hay con el desarrollo de la innovación tecnológica y las transacciones electrónicas. Lo primero es que quiero contarles qué significa, es que efectivamente existe un lineamiento político del Estado de Chile que fue lanzado en abril de 2017, que tal como dije coincidimos claramente con muchos de los aspectos que están ahí. El objetivo primordial o principal es que tener un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente a través de acciones que permitan gestionar las matrices de riesgo. De alguna forma el superintendente de bancos ya lo dijo, pero este no es un tema solo de los bancos. Esto debe ser transversal a muchas industrias, muchos sectores, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, digamos. Establece 5 grandes objetivos. Primero, infraestructura, y se refiere efectivamente a lo que muchos de los diputados que me antecedieron
expresaron respecto a la infraestructura crítica para los sistemas de información y para los sistemas transaccionales, los cuales están afectos a los temas de ciberseguridad. Legislación. Claramente actualizar lo que es la legislación chilena, que tiene atrasos de 15 o 20 años. Yo fui subsecretario de Telecomunicaciones y esto nos tocó, y con mucho, la mayoría de ustedes que están acá, nos tocó actualizar la legislación de telecomunicaciones, que también tenía un atraso de 10 a 15 años, y eso fue motivo del terremoto, y la legislación chilena hoy día de telecomunicaciones es una de las que está a la punta en el mundo respecto a sus temas de legislación. Difusión. Este es un tema no menor, y también lo expresaron ustedes, se refiere a cómo comunicamos a las personas respecto a sus datos personales. Yo lo he dicho, efectivamente, hace 3, 4 años atrás era moda estar en la plaza pública, usar todas las redes sociales y hacer transacciones sin tener ningún tipo de seguridad. Aquí hay un tema no menor respecto a que hoy día esa información está en muchas bases de datos, y no solamente, tal como lo hemos expresado acá, las bases de datos que están en Chile, sino en bases de datos que están dispersas en varias partes del mundo. Por lo tanto, hay que usar mecanismos y actualizaciones, cómo protegemos esas bases de datos. Y en términos simples, y el primer mensaje, que de alguna forma lo dijo el superintendente, no solamente para el tema financiero, es usar y actualizar permanentemente sus claves. Una de las tareas relevantes que está en la estrategia, me estoy anticipando algunas medidas, es que vamos a usar en todo tipo de transacciones que existan claves de segunda validación. Ya se está usando a nivel mundial, Chile se ha quedado atrás, por lo tanto es una de las tareas primordiales que vamos a llevar hacia adelante. La colaboración internacional, claramente aquí hay que firmar convenios, intercambio de información, experiencia y sobre todo respecto a las nuevas acciones que están pasando en el mundo de la ciberseguridad. Este es un tema absolutamente dinámico, aparece a lo mejor algún tipo de protección, al otro día aparece una nueva amenaza. Y por último, un tema que es muy relevante, y alguien lo dijo por ahí, es el desarrollo de la industria de la ciberseguridad, y en particular usar todos los elementos que tiene tanto Corfo como la instancia que tiene el Estado para incentivar el desarrollo de una industria que nos ayude a masificar, en particular en todo el tema de hogares y el mercado de la pequeña industria. Este plan establece 41 medidas, de las cuales hay 9 cumplidas y 32 en proceso, y eso creo que les quede absolutamente claro, y para dejarlos tranquilos, esto es tanto para el sector del Estado, para el sector de gobierno, como para el sector privado. ¿Cuáles son los 4 tópicos? Aquí ya se han conformado, y quiero comentarles, 5 mesas de trabajo interministerial y también intersectorial con el sector privado, en que se están haciendo un diagnóstico preciso de cada uno de estos puntos. Infraestructura crítica, cuáles son las áreas más sensibles y cuáles son las brechas o riesgos que nosotros tenemos que preocuparnos. Segundo, el tema legislativo, son establecer las prioridades legislativas, y por lo tanto, dada la preocupación y política de Estado, estamos ciertos y estoy muy seguro, tal como pasó en telecomunicaciones, que vamos a contar con el apoyo transversal de todo el Congreso para llevar adelante esa actualización y esas nuevas leyes que son muy necesarias. Difusión, generar una política de comunicación tanto en el sector privado como en el sector público para sensibilizar a la comunidad respecto a los riesgos de la ciberseguridad. Ya lo dije, colaboración internacional y el desarrollo de la industria. Estas son mesas de trabajo que están trabajando, esperamos tenerlos en los próximos 60 días, los principales resultados, de tal manera que tengamos las acciones inmediatas para implementar la estrategia. Agenda legislativa, y aquí están los temas que de alguna manera han dicho. Una nueva ley de delito informático, que en el fondo es actualizar nuestra legislación completa respecto al convenio de Budapest, donde está recogido a nivel de la Comunidad Europea todos los delitos del punto informático. Por lo tanto, esto es un proyecto de ley que, tal como lo dijo el presidente, esperamos tenerlo aquí a fines de agosto y ya se ha ingresado a este Congreso Nacional, y dándole las urgencias necesarias para poder tener su tramitación a la brevedad.
una ley de infraestructura crítica, que es definición de cuáles son las instituciones públicas y empresas privadas estratégicas y seguras que tengan impacto en la población, subir los estándares, tomar las normas y cuáles son las exigencias que se deben cumplir como mínimo para tener un país mucho más seguro, más protegido, más resiliente y que tenga capacidad de respuesta. Tercero, la ley marco de ciberseguridad, que de alguna forma se dijo y está dentro de la política, es definir cómo se organiza el tema de la ciberseguridad, tanto desde el punto de vista de lo que es la ciberseguridad propiamente tal, en el sector público como en el sector privado, cómo estamos atentos a los mecanismos y fortalecemos los mecanismos de ciberinteligencia, de tal forma anticiparnos a todo lo que pueda venir, y en particular, que está el subsecretario de Defensa, los temas de ciberdefensa, que claramente tiene una preocupación muy importante. Y sobre esto, la creación de un CERT, que el nombre CERT significa crear los equipos de respuesta a nivel de emergencia, con una organización con responsabilidad y con atribuciones. Esos proyectos de ley van a ser ingresados rápidamente y también dar las prioridades a los proyectos de ley que están hoy día en el Congreso, como son el proyecto general de banco, que de alguna forma se toca con los temas de ciberseguridad, y en particular también el proyecto de ley de datos personales, que debe actualizarse respecto a la discusión que está acá, incorporando los elementos de ciberseguridad que en algún minuto no tenían la importancia que sí hoy día ya existen en el mundo. Y acá lo más importante, para efecto de conocimiento de ustedes, son las acciones de corto plazo y el compromiso con las fechas que hemos asumido como gobierno. Lo primero es ver todo lo que sea por vía administrativa. Incorporación de nuevos estándares de ciberseguridad en las instituciones del Estado. Esto significa actualizar los decretos hoy día vigentes, poniendo las exigencias y todas las normas que deben cumplir las distintas instituciones del Estado, de tal manera que tengamos una garantía de por lo menos minimizar todos estos riesgos que hoy día existen. Exigencia de ciberseguridad a los proveedores del Estado. Esto es un tema de aquí a junio del 2019. Evidentemente todo esto significa una implementación paulatina. Son los proveedores que deben cumplir estándares de tal manera para que clasifiquen con las normas que establece Chile Compra y lo que significa como ser proveedor del Estado. Y tercero, y lo más importante, tener un sistema de implementación como un centro de respuesta ante emergencias informáticas y de ciberseguridad en el Estado, en particular que coordine todas las instituciones del Estado propiamente tal. Esto es junio del 2019. Estas fechas son las fechas que nosotros debemos tener implementados estos temas. Segundo tema, infraestructura crítica para la ciberseguridad, tal como lo dijimos, definir las instituciones públicas y empresas privadas estratégicas y cuáles son las medidas, identificar las medidas y las brechas que nosotros tenemos que hacer cumplir. Establecer, y esto es un tema a través de los distintos sectores regulados, y esto quiero transmitirlo nuevamente, el hecho que exista un asesor presidencial o existe algún tipo de ser a nivel del Estado, no significa en ningún caso que la superintendencia, los ministerios y los responsables son ellos los responsables por cada uno de esos sectores. Por lo tanto, lo que sí nosotros nos vamos a preocupar en la estrategia de implementación es que se realicen a todo nivel, tanto el sector eléctrico, telecomunicaciones, financieros, etcétera, las normas y los estándares de tal manera que garanticen y se responda para no tener las emergencias respecto a ciberseguridad. Al mismo tiempo, establecer protocolos de información y coordinación ante emergencias en los sectores públicos y privados y tener un procedimiento transparente, común, oportuno de comunicar a la población cuando estos realmente sean temas de emergencia. Y la verdad que hoy día estamos presos de lo que son las noticias falsas y lo que es Twitter y todo lo otro que significa. Por lo tanto, es urgente que tengamos entidades centrales, tanto en el sector privado como en el sector público, que coordinen esa información en forma, tal como lo dije, oportuna y transparente. Y por último, las tareas de corto plazo, que ya de alguna forma se dijo que están en
han sido comunicadas a la prensa, establecer todos los mecanismos de intercambio, experiencia y coordinación de información con otros países, en particular países que ya están mucho más avanzados respecto a estos temas, tanto en Europa como en mismo Latinoamérica. Uno de los temas más relevantes que podemos tener prácticas, debemos tener murallas, podemos tener una serie de acciones desde el punto de vista de la seguridad en los sistemas informáticos, pero si no tenemos una capacitación, no tenemos una educación acorde con todas las personas, tanto del sector público como del sector privado, la verdad que esas medidas van a ser leche muerta. Y por último, incentivar que, tal como lo dijo el superintendente, no solamente para el área financiera, campañas de información y difusión en los sectores más sensibles de la población, en particular adultos mayores, niños, respecto al resguardo y cuidado de esa información personal. Esto es a grandes rasgos. Espero ser invitado a las comisiones respectivas junto con el equipo del Ministerio del Interior y el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia para ir bajando cada una de esta información si fuera necesario. Muchas gracias, presidente. Presidenta, quedan los 2 minutos. Muchas gracias. Quedan la palabra de la diputada Alejandra Sepúlveda. Por 1 minuto 56 segundos. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo, saludar al superintendente, saludar a don Jorge Atón, que excepcionalísimamente dejamos pasar, ¿no es cierto?, a esta sala, dada la importancia del tema. Sin embargo, a mí lo que me preocupa tiene que ver con el foco en los usuarios, presidenta. Porque lamentablemente lo que hemos visto últimamente, lo que tuvo que ver con el Banco Chile, pero también las complicaciones que hemos tenido en el Banco del Estado, es la falta de respuesta hacia los usuarios. Es la falta de respuesta incluso de las entidades, y permítame decirlo, como los propios bancos, de que coloquen el foco en no solo cómo resolver el tema, sino darle una explicación coherente a las personas. O sea, yo puedo colocar solo un ejemplo que incluso lo mandé a la superintendencia, presidente, por su intermedio, a la superintendencia, en donde di varios ejemplos. Uno de esos es una microempresaria de San Fernando, ¿no es cierto?, que roban a través de este sistema y que esa cuenta va precisamente al propio Banco Estado. Al propio Banco Estado. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿quién da una respuesta coherente, suficiente, capaz, ¿no es cierto?, de entregar cierto grado de tranquilidad a las personas? Mire, nosotros estamos absolutamente dispuestos a legislar aquí, ¿no es cierto?, a buscar la mejor fórmula desde el punto de vista de los reglamentos, de las normas, ¿no es cierto?, de las leyes que hayan que tengamos que realizar, que modificar, etcétera. Sin embargo, la preocupación y el centro del usuario, uno no lo ve con la claridad, sobre todo en la respuesta, en la angustia, en las dificultades que sufre la familia cuando sufre este robo cibernético, que además nos obligan a todos a entrar en este sistema, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder a votar los proyectos de resolución que se han presentado las siguientes propuestas de resolución. Estimados colegas diputadas y diputadas, propuesta número 277, en virtud de la cual se solicita al presidente de la República el establecimiento de una política nacional de ciberseguridad. El señor prosecretario da lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidenta. La propuesta de resolución número 277 es firmada por el diputado señor Manuel Antonio Mata, don José Pérez Arriagada, don Daniel Verdesi, don Gabriel Asensio, don Pablo Cas, don Víctor Torres, la diputada Joana Pérez y la diputada Marcela Hernando. Y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República que a través de las carteras correspondientes se trabaje concretamente en una política pública de carácter nacional en materia de ciberseguridad, con el objeto de dotar a las Fuerzas Armadas de un margen de acción, tanto en la defensa como disuasión y reacción ante eventuales potenciales amenazas contra la seguridad nacional. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios presentes en la sala. Nosotros lo estamos viendo. Falta su... Sí, lo vamos a mirar. Falta su señoría, hermano. Un momento,
Disculpe, diputados, un poquito de silencio. Entendemos que hay varios diputados y diputadas que están con problemas de sistema. Están todos votando. Se están viendo, está todo en votación, no se preocupen. ¿Quién falta? A ver. Falta el diputado Prieto, que hay. Diputado Prieto, ¿quién más? Diputado Prieto, el último. Y el diputado Prieto. Listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 127 votos, 1 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. En segundo lugar, tenemos la propuesta número 278, en virtud de la cual se solicita al presidente de la República la adopción de diversas medidas tendientes a mejorar la seguridad virtual de los soportes electrónicos de bancos e instituciones financieras. El señor prosecretario dará lectura su parte dispositiva. Gracias, presidenta. La propuesta de resolución número 278 es firmada por don Enrique Barnisenberger, la diputada señora María José Hoffman, don Renzo Trisotti, don Osvaldo Urrutia, la diputada Virginia Troncoso, don Gustavo Sangüesa, don Iván Norambuena, don Javier Hernández, el diputado señor Joaquín Lavín y don Celso Morales. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República que a través de las instancias administrativas correspondientes promueva protocolos, políticas, programas y leyes tendientes a incrementar la seguridad virtual de los soportes electrónicos de bancos e instituciones financieras con el objeto de proteger los derechos de los consumidores, fortalecer la privacidad de los datos y la seguridad de las transacciones comerciales realizadas a través de estos. Por lo anterior, se solicita a su excelencia al presidente de la República promover una mesa de trabajo tripartita integrada por miembros del Gobierno, la banca privada y estatal y los consumidores, a objeto de determinar y establecer criterios, principios y tecnologías que constituyan garantía indispensable para la seguridad financiera y económica de nuestro país, permitiendo el fortalecimiento de esta. Además, solicitamos a su excelencia que promueva una reforma legal a la ley sobre delitos informáticos y a su vez otorgue la urgencia de los proyectos de ley sobre marco, la ley marco de ciberseguridad y la ley sobre infraestructura crítica de la información, iniciativas que ingresarán a tramitación en el Parlamento durante este semestre. En votación. En votación, todas las señoras y señores parlamentarios. Falto yo. En votación, diputada Anullado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 138 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Y en tercer lugar, la propuesta número 279, en virtud de la cual se solicita al presidente de la República adoptar distintas medidas para incrementar la protección cibernética en el país. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidenta. La propuesta de resolución número 279 es firmada por el honorable diputado señor Jorge Sabaj, don Manuel Mata, don Miguel Ángel Calisto, la diputada señora Jimena Osandón, don Jaime Naranjo, la diputada Erika Olivera, la diputada Francesca Muñoz, don Jorge Rackbeck, don Félix González y el diputado señor Vlado Mirosevic. Y en su parte dispositiva se solicita a los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa que adopten todas las medidas para elevar al máximo las exigencias en materia de protección cibernética en todos los asuntos de seguridad nacional. En segundo lugar, pedir al Ministerio de Hacienda que asuma las responsabilidades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en lo relativo a la seguridad de las instituciones bancarias frente a posibles ataques cibernéticos, elevando al mismo tiempo las exigencias y las medidas de compensación a los clientes en el caso de defraudación a estos.
En tercer lugar, proponer al presidente de la República que su asesor en ciberseguridad sostenga reuniones periódicas con las comisiones especializadas del Congreso Nacional para conocer las medidas que propondrá y contribuir con ello con iniciativas propias en la materia. Y en cuarto lugar, sugerir al Ministerio y Secretaría General de la Presidencia que elabore un proyecto de ley que regule los deberes del Estado y de los particulares en lo relativo a la seguridad cibernética, las sanciones por sus responsabilidades y los mecanismos de compensación para los ciudadanos que se vean afectados por la falta de protección. En votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios en la sala. En votación. ¿Qué? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 143 votos, una abstención. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy buenas tardes. Al término de la jornada se ratificaron 3 resoluciones. La primera de ellas, que registró 127 votos afirmativos, 1 en contra y 4 abstenciones, solicita al Ejecutivo trabajar concretamente en una política pública de carácter nacional en materia de ciberseguridad, con el objeto de dotar a las Fuerzas Armadas de un margen de acción, tanto en defensa como en disuasión y reacción ante potenciales amenazas contra la seguridad nacional. Nosotros tenemos y presentamos un cuadro evidentemente de atraso. Se está recién elaborando políticas que vayan al fondo del problema. La presidenta Bachelet, antes de irse, emitió un decreto donde fija una política nacional de ciberseguridad, pero que evidentemente no es suficiente. Y hoy día los elementos no solo son aire, mar, tierra, persona, sino que es básicamente el espacio, ¿no? Como desde el espacio finalmente, ¿no?, se puede llegar a controlar hoy día una supremacía militar. A mí me quedó muy claro el recuerdo, ¿no?, del ciberataque que practicó Rusia contra Estonia hace 11 años atrás, que virtualmente paralizó la totalidad del país, de este pequeño país báltico, ¿no?, ex integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, con el cual podría haber perfectamente, después del ataque que realizó, haber, ¿no es cierto?, hecho un avance militar. La segunda resolución, aprobada con 138 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, pide al jefe de Estado promover protocolos, políticas, programas y leyes que incrementen la seguridad virtual de soportes electrónicos de bancos e instituciones financieras para proteger los derechos del consumidor y la seguridad de las transacciones comerciales. Promover una mesa de trabajo tripartita entre el gobierno, la banca y los consumidores para establecer criterios, principios y tecnologías de garantía indispensable para la seguridad financiera y económica del país, reformar la ley sobre delitos informáticos y calificar con urgencia los proyectos de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información cuando ingresen a tramitación. Hoy día el mundo cambió, la revolución digital llegó para quedarse y los delitos en materia digital también llegaron para quedarse. Y hoy día, en estas últimas semanas, nuestra industria bancaria, pero también el Poder Judicial y hasta ahora, gracias a Dios, no otras áreas críticas del país han visto o han mostrado la vulnerabilidad que en sesiones de años anteriores en la Comisión de Ciencia algunas transnacionales nos mencionaban. Recuerdo muy bien cuando en una sesión de la Comisión de Ciencia, representantes de Microsoft advertían que nuestro estándar actual distaba mucho de lo que había en el mundo desarrollado y que por tanto estábamos a puertas de ataques que podían afectar no solamente al mundo de los bancos, sino también especialmente a cuestiones críticas del gobierno de turno. Avancemos con la regulación de los bancos para que esto
puedan invertir del orden del 10% de sus utilidades brutas con respecto a la ciberseguridad. Hoy día Chile invierte cerca del 7% y el estándar internacional es cerca del 15% de esas utilidades brutas. Por lo tanto, es importante que sigamos avanzando en ese aspecto, toda vez de que hemos tenido casos ya bullados, como el caso del Banco de Chile, en donde se han filtrado datos de cuentas corrientes, datos de tarjetas de crédito, y también hemos visto casos en donde hemos intervenido, como el caso del Banco Itaú, en donde más de 150 clientes se han visto afectados del vaciamiento de sus cuentas corrientes, de la aceptación de créditos que no se han aceptado o que no se han pedido. Hemos pedido también hace unos días atrás al director del CERNAC de que inicie una demanda colectiva en contra del Banco Itaú, toda vez de que este banco, que se había sumado a una mediación colectiva para negociar con los 150 clientes afectados, se bajó unilateralmente. 143 votos a favor y una abstención sumó una tercera resolución que solicita a los ministros del Interior y Defensa adoptar medidas que eleven al máximo las exigencias en materia de protección cibernética en todos los asuntos de seguridad nacional. Al ministro de Hacienda que asuma las responsabilidades de la superintendencia de bancos en lo relativo a seguridad frente a posibles ataques cibernéticos y elevar las medidas de compensación a los clientes en caso de defraudación. Nosotros hemos presentado un proyecto con el diputado Vlado Mirosevich y con otros diputados de la Comisión de Economía, como el diputado Harry Jürgensen, Alexis Sepúlveda, donde vamos a poner esto en la tabla para discutirlo, porque nuevamente lo recalco, no es posible que nos estén cobrando cierto seguro y sobreseguro para poder cuidar nuestra plata que está en el banco. Nosotros hemos pedido también, por otro lado, que a la superintendencia los bancos le informen de manera inmediata cuando sufren estos ataques y también a los usuarios. Más allá de las multas tienen que funcionar bien los sistemas, tiene que funcionar de manera adecuada esta ciberseguridad y además que esto yo también lo pasaría también al mundo público y creo que es otro debate que debemos tener. ¿Cómo están, por ejemplo, protegidos los servicios públicos en ciberataques? Porque efectivamente, no sé, hay, por ejemplo, los datos en algunos servicios, ¿cierto? Que tienen, por ejemplo, el Ministerio de Educación o hay otras instituciones que tienen muchos datos de los chilenos. De hecho, la primera gran filtración de contenidos que fue hace un par de años atrás fue a través de servicios públicos que tuvieron ciertos claves, datos de todos nosotros. Lo que se requiere, no solamente respecto al mercado financiero o retail, es que todas las industrias subamos los estándares y aumentemos la inversión en ciberseguridad, que hoy día estamos prácticamente en todos los sectores a la mitad de lo que es la media mundial, y eso nos lleva efectivamente a tener mejores resguardos y asimismo estar más tranquilos. Los datos son personales, preocupémonos de cuando los publiquemos, dónde los publicamos y en particular cuando realizamos transacciones de algún tipo comercial o financiera, tomar las seguridades de que sean sitios seguros. Nosotros nos vamos a preocupar como Estado y eso es todas las instituciones, la superintendencia, de realizar todos los resguardos y los ministerios, los resguardos de la información hoy día sensible y de que está en las personas y está en base de datos que están en Chile. Además, se acordó proponer al presidente de la República que el asesor en ciberseguridad se reúna periódicamente con las comisiones especializadas del Congreso Nacional y se sugiere al titular de la Secretaría General de la Presidencia que elabore un proyecto de ley que regule los deberes del Estado y los particulares en seguridad cibernética, las sanciones por sus responsabilidades y los mecanismos de compensación para los ciudadanos afectados.